Hemos visto en días recientes que Ecuador ha estado sometido a una grave crisis. El presidente Guillermo Lasso ha tenido que soportar eh, una gran cantidad de movimientos de protesta sociales, y por otro lado el Congreso intentó destituirlo, no lo logró, pero pues es una clara muestra de la ingobernabilidad y las dificultades que está atravesando el actual gobierno. ¿Por qué Ecuador llegó a esto? Bueno, aquí hay que entender una cosa, y es que, digamos, hay un conflicto que es muy propio de todos los países del mundo, solo que en Ecuador particularmente se ve de una manera más virulenta, y es este conflicto entre las pretensiones y las expectativas sociales de ciertos grupos de la sociedad contra lo que un gobernante considera que es lo más conveniente para la nación en su totalidad. El conflicto uno podría decir que empezó, o este conflicto uno podría decir que empezó desde mediados de los 90 del siglo pasado, cuando Ecuador empieza a intentar liberalizar un poco más su mercado, pues considerando las circunstancias del momento, intentar darle un poquito más de libertad a su economía, y digamos se encuentra con una situación que no se ha resuelto aún, que es que en el sur del país, en el centro del sur del país, hay una población muy grande, muy fuerte, que es la población indígena. Es una población que, contrario a muchas otras partes del continente, es una población que se adaptó a la cultura occidental, tienen sus pueblos, tienen sus ciudades, tienen sus negocios, hablan español, y es una población que vive prácticamente de los commodities, las materias primas por un lado y las artesanías por el otro. Y en el momento en que, claro, se liberaliza la economía, los precios de estos productos tienden a bajar, mientras que los costos para su producción tienden a crecer, por lo cual ellos necesariamente, forzosamente ven que su nivel de vida se reduce, su calidad de vida se reduce. Esto los ha llevado en diferentes ocasiones a salir a protestar, y tal es la fuerza que tienen, porque además, geográficamente hablando, Ecuador tiene la particularidad que es un país pequeño, luego una población particularmente grande o considerable podría paralizar el país si quisiera. Y eso es exactamente lo que pasa, y eso es exactamente lo que pasó durante los mediados del siglo, de finales del siglo XX, de los 90, hasta inicios del siglo XXI. Ecuador, casi en un periodo de casi 10 años, tuvo 7 presidentes diferentes. Estas movilizaciones lograban tumbar presidentes uno tras otro cada vez que estos intentaban forzar alguna medida económica que permitiera liberalizar un poco más la economía, mientras que la institucionalidad obviamente sufría bastante, y pues esto también tenía unas connotaciones importantes en materia de inversión extranjera. En 2005 llega Rafael Correa, y Rafael Correa acaba con él, soluciona ese tema. En realidad no lo soluciona, lo que Rafael Correa hace es que le pone un remedio temporal. ¿Qué es lo que hace Rafael Correa para mantener un poco más la estabilidad? A nivel económico, lo que hizo fue que básicamente él empezó a estatizar bastante todo lo que pudo, incluyendo pues el mercado, y de esta manera él logró mantener precios artificialmente bajos durante mucho tiempo, sin contar, digamos, los subsidios y todo el gasto público exagerado que llevó a cabo. El tema con mantener los precios bajos de manera artificial por parte del Estado es que eso se puede hacer de dos maneras, y las dos maneras tienen implicaciones muy negativas. La primera es mantenerlos artificialmente bajos, digamos, por la fuerza, sin considerar ningún eslabón de cadena productiva, lo que haría que los productores y los distribuidores, digamos, cada vez vean más deterioradas las condiciones de su negocio, y eso desincentivaría la inversión, desincentivaría el trabajo, y obviamente sería tremendamente nocivo para la economía. Lo otro, la otra manera, que fue a la que recurrió más el gobierno Correa, es a punta de subsidios. A punta de subsidios sí se mantiene la economía, pero el problema es que la deuda pública se dispara. Y en el caso de Correa, digamos, un tema muy particular, porque es que Correa, digamos, para solventar un poco el tema de la deuda pública, especuló con los bonos de deuda de su gobierno, de Ecuador.
Eh, Cosa que se puede hacer una vez, pero que obviamente tiene unas implicaciones tenaces en materia de inversión, sobre todo los bonos. Luego, eso, si se pudo salir con eso de una vez, no lo va a poder hacer dos. De esa manera se puede ahorrar como 7.000 millones de dólares, pero el problema es que obviamente, pues como lo digo, eso tuvo implicaciones bastante fuertes. Y para colmo y males, como él siguió subsidiando, la deuda se disparó. Correa recibió un país, la deuda más o menos de Ecuador era como 16.000 millones de dólares. Cuando Correa deja el poder, la deuda queda en 37.000 millones de dólares. Pero digamos, las diferencias sociales se habían calmado. Cuando Lenín Moreno sube al poder, pues realmente se encuentra con una situación insostenible. Porque es que el problema de tener una deuda que aumenta a cada rato es, pues lo vimos con México, es que en algún momento pues el Estado es una organización como cualquier otra en el mundo y pues tienen que poder pagar sus deudas. Y si no las puede pagar, le toca declarar un cese de pagos y pues eso implica una crisis económica muy fuerte para un país. Entonces, obviamente, en la medida en que pues, este desgraño financiero no podía continuar, Lenín Moreno empieza a tomar medidas una vez más para empezar a liberalizar el mercado, desestatizar todo lo que Correa había estatizado y pues continuar en una senda que permitiera que pues, la economía en general de Ecuador pudiera volver a florecer. El problema es que pues las diferencias sociales, los conflictos sociales, las reivindicaciones sociales que Correa no pudo resolver, pues todavía estaban ahí, y en el momento en que esa calidad de vida de esos grupos sociales se empieza a ver desmejorada, empiezan a surgir otra vez las protestas sociales y los desmanes contra la fuerza pública. De hecho, hemos visto que ya han matado soldados en Ecuador. Y pues ya cuando Lazo llega, Lazo es un banquero, es un hombre más bien versado en la economía, pues él decide acelerar estos cambios de liberalización, ante lo cual fundamental para un país de una economía sana, pero hay una parte del país que con esa economía sana va a ver su calidad de vida tremendamente desmejorada. Y cuando uno mira los 10 puntos que están pidiendo hoy en día los líderes sociales en Ecuador, pues se da cuenta que es básicamente una intención por regresar a eso que había implementado Rafael Correa, con la dificultad y con el agravante de que la deuda pública en Ecuador se disparó. Ya ni siquiera son los 37.000 millones de Correa, ya están como 56.000 más o menos millones de dólares de deuda pública, la deuda total de Ecuador. Pues Lenín Moreno ya intentó hacer acuerdos, o logró hacer acuerdos para pues mejorar las condiciones de pago tanto con el FMI como con China, que son como sus dos más grandes acreedores, ante lo cual pues ya Lazo pues, está inhabilitado, y uno de los 10 puntos precisamente que están tratando de imponer en las protestas es precisamente una renegociación de la deuda. Otros de los puntos que están intentando imponer, por ejemplo, es una reducción del costo de la gasolina, porque pues obviamente si la gasolina sube, pues distribuir los productos, entre otras cosas, pues se vuelve muchísimo más caro. Y pues el gobierno de Lazo no está en una capacidad, la situación económica no permite dar mucho margen de maniobra en ese sentido. Desde un punto de vista político, es probable que Lazo termine su mandato como lo terminó Moreno, a pesar de estas dificultades, porque Correa, cuando estuvo en el poder, él impuso unos cambios constitucionales. Probablemente, me atrevo a decir que fue para que el poder garantizarse también que pues, no lo fueran a tumbar en dado caso de que algo saliera mal. Entonces, esas modificaciones constitucionales que Correa, por supuesto, todavía están vigentes y muy seguramente le sirvieron a Moreno, y probablemente le sirvan a Lazo para poder terminar su mandato. En este sentido, digamos, lo que se viene para Ecuador en términos grandes, pues es bastante desalentador, porque
yo lo veo como con muchas similitudes y muy parecido a lo que está sucediendo con la Argentina, en el sentido de que pues sube un chavista, pues Correa era un hombre tremendamente seguidor de Chávez, el modelo que impuso en Ecuador era un modelo muy parecido al de Chávez, con unas ligeras diferencias. Primero, por ejemplo, el modelo de Correa no llevó aunque era un gobierno, era un modelo muy dependiente del petróleo, como fue el de venezolano, no era un modelo que llevó al grado de enfermedad holandesa del que sufrió Venezuela, y eso, de cierta manera, pues, pues es un aliciente, digamos, um, es como un amortiguador fue como un amortiguador para la economía ecuatoriana. Eso por ese lado, y por el otro, Correa, si bien es cierto que pudo hacer muchos cambios constitucionales y muchos cambios institucionales, no logró cooptar todas las instituciones del Estado como si lo hizo Chávez. De tal manera que aunque había mucha influencia del Ejecutivo, igual aún ciertas las ramas mantuvieron su independencia hasta el punto en el cual, al momento en que Correa salió del poder, la rama judicial ecuatoriana le pudo adelantar un proceso y se lo tiene adelantado. De hecho, creo que el proceso está bastante adelantado en estos momentos por corrupción. Así que digamos que pues no fue un modelo chavista implementado en toda su extensión, pero sí fue un modelo bastante chavista en el cual Correa decidió utilizar las regalías y los beneficios de la renta petrolera para reinvertirlo en causas sociales y en políticas sociales. El tema con eso, y te vuelvo y repito, es un tema muy parecido al de la Argentina, es que pues ellos llevan a cabo este tipo de gobierno que finalmente termina teniendo en el largo plazo un efecto muy negativo sobre el presupuesto. Y pues obviamente como no se piensa en una forma sostenible de llevar a cabo estas políticas, lo que hace es que en algún momento pues no pueda ser posible continuar con ellas. Al terminar su mandato generalmente son bastante impopulares y llega un contradictor. Este contradictor se da cuenta, bueno, el caso de Correa no fue un contradictor, fue Lenín Moreno, que de hecho era supuestamente el sucesor de Correa. Pero el hecho es que la persona que viene después se da cuenta, digamos, del desgreño financiero y entiende que hay que sanear las finanzas, hay que sanear la economía, pues para que el país pueda seguir avanzando. Pero al hacer eso, pues toca recordar gasto público, toca quitar muchas de las cosas que los otros habían dejado, y eso son medidas tremendamente impopulares. Y mientras eso pasa, pues los que ya perdieron el poder están abajo haciéndole la vida imposible al gobernante, diciendo: si ven, él les está quitando todo, nosotros sí se los dimos todo, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Y con este tipo de relatos se aseguran volver al poder dentro de 4 años. Y otra vez 4 años, pasarán 4 años de desgreño administrativo y financiero, hasta que se elija un opositor o alguien que venga y limpie otra vez, y estando fuera del poder volverán a hacer la vida imposible al que está tratando de arreglar la situación para volver dentro del poder dentro de 4 años, y así se mantiene el ciclo. Argentina lleva en este ciclo 20 años y no parece que vaya a terminar pronto, y todo parece indicar que eso también es el camino que va a seguir Ecuador. Solo para terminar, vale la pena decir esto en realidad no es otra cosa, y probablemente lo veamos en diferentes expresiones en todos los países. Es básicamente el mismo viejo y triste cuento latinoamericano.